Les vides incompletes y El doble blanco son los dos últimos poemarios del escritor Xandro Fernández que, por circunstancias editoriales, van acabantes de salir a las librerías casi de manera coincidente. Feliz regreso como poeta para este narrador de Turón, que tiene ratificado el sonome como excelente escritor de noveles y relatos como los que recuellen el volumen titulado Entierros de xente famoso, que publicaba poca ya la editorial Suburbia Ediciones. Entierros de xente famoso pretendía ser una colección de relatos sin más preocupación estética que esa, la de xuntar en un libro una serie de cuentos que llevaban escritos dellos años, non muchos. Lo que ocurre é que, pues, en el transcurso de la preparación del libro fui dándome cuenta de que había un cierto aire de familia entre algunos de esos relatos y entonces cambié un poco la perspectiva, ¿no? Sigue siendo una colección de relatos aislados, cada un de ellos es perfectamente leíble aisladamente, como una obra acabada y cerrada, pero entiendo que en xunto tienen también una cierta unidad, una cierta coherencia. Tratábase non tanto de facer un xuego con la idea de los entierros. En todos os relatos hai de alguna mención a un entierro, a un funeral, a una ceremonia de tipo funeraria. Non se trataba, digo, tanto de facer ese xuego cuanto de utilizarlo como excusa para plantear una serie de situaciones e una serie de personaxes que me parecían en cada momento interesantes. Quizá ves esa unidad a la postre, y una duda que siempre te queda, quizá ves esa unidad nada más que la perciba yo, puesto que non hai cada personaxe é singular, son moi diferentes entre sí, ni siquiera los escenarios son comunes, hay entierros de estos narrados, ¿no?, que tienen lugar aquí en Asturias, o en lugares indeterminados, otros en Estocolmo, por ejemplo, en Estados Unidos, y tampoco la temática o ni siquiera la técnica ye común a todos ellos, ¿no? Pero en conjunto yo creo que ye un libro de cuentos que a mí préstame, si fuera el lector sobrevenido de este libro, prestaríame encarar o afrontar como una novela, ¿no?, como una novela por episodios pesados, ¿no? Si fuera una serie de televisión, sería una serie donde cada episodio cuenta una historia y no se continúa con la trama argumental en la siguiente. Volver a la poesía fue algo... non foi de algo predeterminado, non foi unha decisión consciente. Creo que nestes batallas casi nunca lo son. E é cierto que yo ya dixera e escribiera, incluso, e hasta publicara que non iba a escribir máis poesía. E cando lo dixe, pensábalo e estaba dispuesto a cumplilo. Lo que ocurre é que ya lo dixera outras dos veces, entonces, bueno, tampouco era para tomarme moi en serio esta última vez. También es verdad que tuve muchos años, en comparanza con lo que suele ser lo habitual, sin escribir un solo verso. Yo creo que en 6 años, 7, non escribí, non é solo que non publicara, sino que non escribí ninguna sola línea que tuviera relación con la poesía. Y salió un poco por accidente. Hay épocas na tu vida que son especialmente traumáticas o decisivas, y eso ocurrió a mí pues fai 2 años. Digamos que la vida que llevaba y que ambicionaba trastocóseme del blanco al negro sin pasar por grises intermedios. Y de ahí salió pues una serie de experimentos poéticos, además en una línea que también tenía abandonada desde mucho tiempo atrás, como ya era la poesía de corte amoroso,
todo eso dio lugar a un libro que, aunque ya digo, de fai 2 años, está recién publicado, El doble blanco, y una vez terminado ese libro, incluso pensándolo como libro completo, cerrado, dime cuenta de que quedaba otra parte de min sin recoller en esa especie de aventura poética, ¿no? De ahí salió este poemario, está recién aterrizado en el espacio público, podríamos decir, no sé si en las librerías físicamente estará en munches, que lle Les vides incompletes. Y en el intento, pues, un poco lo que sugiere el título, ¿no? Explorar toda esa serie de trayectorias vitales que, por la razón que fuera, quedaron truncaes o quedaron aplazaes al escoller o al verme obligado a escoller la vida que agora tengo. Entonces, bueno, pues non tiene más misterio que ese, non trataba en ningún momento nin de dar una lección de poesía, nin de reivindicarme a mí mismo como poeta, que lle un traballo del que modestamente creo que non sé demasiado, considero bastante como un diletante en este apartado, pero al mismo tiempo también da la oportunidad al lector o a la lectora de si es posible, pues que disfrute con estos poemas.